Buenas noches, sean bienvenidos a Crónicas de Pánico. El día de hoy les traigo un escalofriante relato relacionado a uno de los personajes más famosos de las leyendas mexicanas, el Charro Negro. Acompáñenme a escuchar esta historia que seguramente dejará con la sangre helada a más de uno en la audiencia. Yo nací en 1928, en un pequeño pueblo de Zacatecas. Mi familia nunca tuvo muchos lujos, pero teníamos lo necesario y quizá un poco más. Vivíamos a las afueras del pueblo, en una casa un tanto pequeña, pero con suficiente espacio de tierra para criar algunas cabezas de ganado. En aquellos tiempos, a pesar de no tener en demasía, éramos una de las familias que mejor vivía, al menos por aquella zona. Y aunque pueda sonar como algo bueno, realmente no lo era, ya que por ese motivo las personas de la comunidad nos tenían envidia, cosa que no era nada bueno, ya que en aquellos tiempos las personas eran diferentes y si tenían algún conflicto o desacuerdo contigo, no dudaban en tomar malas decisiones. Antes era muy fácil perder la vida en una riña sin sentido alguno. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente 12 o 13 años, mis padres tenían muchos problemas con los vecinos. En más de una ocasión intentaron meterse a nuestra casa a robar y en alguna ocasión llegaron a robarnos más de una cabeza de ganado. Por este motivo, mi padre decidió que lo mejor era irnos de ese pueblo, ya que las cosas cada vez estaban peor y él tenía mucho miedo de que pudieran llegar a agredirme a mí, a mis hermanos o a mi madre. Mi padre habló con todas las personas de su familia y por suerte uno de sus hermanos nos ofreció asilo en su casa. Él vivía en Durango y a pesar de no contar con los recursos para ir, decidimos dejar todo atrás e irnos con él, ya que sabíamos que nos iría mejor allá, pues mi tío tenía una gran hacienda y algunos otros terrenos, y aparte de ofrecernos asilo, le había ofrecido empleo a mi padre, cuidando su ganado y algunas de sus tierras. La verdad, a mí desde pequeño me gustó trabajar, y en la casa siempre ayudaba a mi padre a cuidar el ganado y a hacer las tareas del hogar. Y ahora en la hacienda de mi tío había que hacer lo mismo y un poco más. Conforme pasaron los años y fui creciendo, más o menos cuando tenía unos 17 años, dejé de acompañar a mi padre y ahora yo era el encargado de cuidar otra propiedad de mi tío. Me quedaba a dormir en otro terreno y mi encargo era mantener todo en regla. Era algo a lo que yo ya estaba acostumbrado y realmente me sentía bien, me sentía independiente, aunque no te mentiré. A pesar de ser una persona escéptica y con mucho valor, las noches eran muy oscuras y pasarlas solo no era para nada agradable, ya que desde el primer día en esa casa se escuchaban muchas cosas, como pasos, ruidos y crujidos en las paredes. Habían pasado ya 2 años desde que me encargaba de esta propiedad. Yo ya estaba acostumbrado a estar solo y a hacer todas las cosas solo, aunque me costara más trabajo. Una noche, calculo que como a las 2 o 3 de la mañana, sonó un ruido, algo muy estruendoso, similar a una estampida. Yo rápidamente me levanté de mi catre, agarré mi machete y salí a ver qué era lo que sucedía, temiendo que fueran ladrones intentando robar
el ganado de mi tío. Para suerte mía, no era así. Solamente era la tranca del corral donde teníamos el ganado. Se había abierto sola, cosa que se me hizo sumamente extraña, ya que esa tranca pesaba realmente demasiado. Incluso yo, que era una persona fuerte, no podía levantarla con mucha facilidad. No era posible que el aire la hubiera abierto así como por arte de magia. A pesar de esto, realmente no le tomé mucha importancia, ya que mi prioridad en ese momento era arrear todo el ganado y meterlo nuevamente en el corral, cosa que sería difícil, ya que era una noche muy oscura y con mucha neblina, y seguramente para este momento el ganado ya estaría bastante lejos. Ahí estaba yo, pensando cómo haría para arrear todo el ganado, cuando sorpresivamente escuché el relinchar de un caballo, y de entre la oscura y densa niebla, aproximadamente a unos 30 metros de donde yo me encontraba, emergió una figura siniestra. Yo me quedé en shock, totalmente inmóvil, ya que no podía creer lo que mis ojos observaban. Era una persona montada en un enorme caballo negro. Llevaba un traje de charro, completa y totalmente negro. De lejos solo brillaban sus botones, los adornos de su sombrero y sus enormes y aterradores ojos rojos, una imagen que jamás podré sacar de mi cabeza. Fue entonces cuando supe que lo que estaba viendo no era una persona, sino el charro negro. A pesar de encontrarme completamente aterrado, no pude moverme. Solamente me quedé observando fijamente, sin saber si lo que estaba viendo era real. Se podría decir que este ente me ayudó, pues él arreó a todo el ganado simplemente con una seña. Levantó la mano derecha e hizo un solo movimiento, como si estuviera girando una cuerda para lazar una vaca. Se dirigió hacia el corral y con una sola mano aventó la tranca, como si ésta no pesara nada. Luego el ganado simplemente se metió al corral, como si él los estuviera controlando. Y nuevamente, con toda la facilidad del mundo, volvió a poner la tranca. Después de eso, su caballo relinchó y este ente desapareció entre la niebla. Yo me metí a mi casa y, sin saber qué hacer, me quedé toda la noche rezando. Pero conforme yo rezaba, se empezaron a escuchar los mismos ruidos y crujidos de siempre, solo que esta vez era peor. Los ruidos eran más fuertes e incesantes, como si alguien estuviera haciéndolos a propósito. Esa noche pasó, y como esa, vinieron más y más noches. Noches de ruidos
y pasos incesantes por toda la casa, cada vez más y más persistentes. Yo ya estaba harto de esto, no sabía qué hacer, quería irme de ahí, pero lamentablemente nunca había ahorrado, no tenía nada y no contaba con el dinero suficiente para irme a otro lugar. Así que decidí ser fuerte. Un día, ya harto de todos los ruidos que escuchaba, decidí platicar con esta presencia que se encontraba en la casa y en el terreno. Me sentía como un loco, pero de igual manera sentía como si realmente estuviera platicando con alguien. Yo lanzaba preguntas al viento. Decía, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué no me dejas en paz? Si quieres algo de mí, solo dímelo. Ya estoy harto de esto. Yo ya no quiero sufrir más. Obviamente nadie me contestó, o al menos no por el momento. Esa misma noche fue una noche horrible, ya que este ser se apareció en mis sueños, o mejor dicho, pesadillas. Este ser me dijo algo que me aterró de solo pensarlo. Me dijo que si me sentía muy valiente, tenía que ir al chiquero a las 3 de la mañana de la noche siguiente, que esa era la única forma de platicar con él. Cuando desperté a la mañana del día siguiente, no sabía si lo que sucedió había sido solo en mis sueños. Aquello se había sentido muy real. Fue transcurriendo el día y yo tenía mucho temor de lo que pudiera sucederme al caer la noche, pero agarré valor y me quedé en la propiedad hasta que anocheciera. A eso de las 6 de la tarde, cuando empezó a oscurecer, se empezaron a escuchar los ruidos, pero esta vez eran peores, con mayor fuerza. Me tocaban la puerta y también las ventanas. Sonaba como si alguien estuviera tocando con los dedos. Yo estaba encerrado y no sabía qué hacer. Para ese momento estaba completamente aterrado y decidido a irme de la propiedad al día siguiente. Pero no sé por qué. Realmente no tengo idea de por qué lo hice. Decidí hacerle caso a mi sueño y en punto de las 3 de la mañana salí de la casa. Entre la neblina y con solo la luna llena alumbrándome, me dirigí al chiquero, el cual se encontraba bastante retirado de la casa, al fondo del terreno, a un costado de 2 enormes árboles de mango. Entré ahí temiendo por mi vida. Ahí dentro la vibra era muy tensa y a pesar de que era ya muy tarde, los animales estaban despiertos y me miraban fijamente de una forma aterradora, como si supieran que algo iba a pasar o como si alguien estuviera observándome a través de ellos. Me senté justo en medio de todo. Pasó como una media hora y yo aún seguía ahí. Y los animales seguían observándome de la misma manera extraña. Ya cansado de que no sucediera nada
y de igual forma, desesperado porque se acabara mi sufrir, empecé a hablar como si tuviera a ese ente frente a mí. Le dije que yo había tenido el valor para llegar hasta ahí, pero que él no se había presentado, que yo tenía más valor que él y que me dejara de estar molestando. Le dije que yo ya había cumplido sus deseos y que él había perdido, pues ni siquiera se había presentado. Ni bien iba terminando de decir eso, cuando repentinamente empezó a soplar un aire exageradamente frío y muy fuerte. Se escuchaba como si afuera del chiquero hubiera un huracán. Y también se empezaron a escuchar muchas cosas ahí dentro. Se escuchaban pasos, risas y murmuros, como si los animales estuvieran hablando o algo así. Yo no temí por mi vida y comencé a rezar. Cualquier oración que se me viniera a la mente, solo para estar un poco más tranquilo y tratar de calmarme. Pasaron solamente como 10 segundos, los 10 segundos más largos de toda mi vida, cuando repentinamente todo se cayó. Afuera dejó de soplar el viento y todos los pasos, risas y murmuros cesaron, como por arte de magia. Rápidamente me levanté y salí de ahí, y lo único que pude ver fue nuevamente la misma silueta, la silueta del charro negro entre los dos árboles de mango que estaban a un costado del chiquero. Solo le vi la espalda, pues se estaba alejando rumbo a las afueras del terreno. A pesar de verlo nuevamente, no me sentí para nada asustado. Es como si algo dentro de mí comprendiera que no me haría daño alguno. Comprendí que se estaba alejando de mí y del terreno. Luego de eso, entre la densa neblina, regresé a mi casa y entré como siempre, directo a dormir. Esa fue la primera noche que pude dormir tranquilo en algunos años, y a partir de esa noche nunca se volvieron a escuchar pasos ni ruidos extraños en esa casa. Al parecer, el charro negro se fue para siempre de ese terreno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este escalofriante relato. Seguro que más de uno en la audiencia se encuentra totalmente aterrorizado. Si esta historia te heló la sangre tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación para que de esta forma no te pierdas de ninguno de los nuevos videos de Crónicas de Pánico. Nos vemos en un nuevo video. Dulces pesadillas.